La Alemania nazi, dirigida por Adolf Hitler, en su llegada al poder en 1933, inicia un periodo de expansión territorial que los lleva a controlar grandes porciones de Europa y la lleva a enfrentarse poco a poco con las potencias que no veían el dominio alemán como algo positivo, entre ellas Inglaterra, entre ellas Francia, principalmente. Italia era aliada y la Unión Soviética no veía con buenos ojos a Hitler, pero, como lo vamos a ver a continuación, tuvo parte en el ascenso de los nazis en Europa. ¿Por qué? Bueno, como pueden ver, ya para 1939 esos eran algunos dominios de los alemanes, de Japón y de Italia. En agosto del 39, ante la sorpresa de todo el mundo, la Alemania nazi y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión. No van a luchar juntos en la guerra, pero no van a pelear entre ellos. Y el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade el pequeño país de Polonia y eso hace que los demás países, entre ellos Francia e Inglaterra, le declaren inmediatamente la guerra a Alemania. ¿Para qué? Para evitar la expansión nazi a lo largo de Europa. Con esto inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene varias etapas. La primera es la que se conoce como la Guerra Relámpago. El ejército alemán era tan fuerte, tan poderoso, que se dio a la tarea de conquistar todo lo que pudiera en el tiempo más corto posible. Entre 1939 y 1941 dominaron prácticamente toda Europa, con algunas excepciones. Uno, no conquistaron la Unión Soviética porque era una aliada, no directa, pero recuerden que tenía un pacto de no agresión. No conquistó Italia y no conquistó España porque eran gobiernos afines a Hitler, estaban de acuerdo con Hitler. No conquistó Suiza porque en Suiza hay una gran cantidad de bancos y muchos de esos bancos eran los que financiaban las campañas nazis, entonces no los conquistaron. Y no pudieron conquistar, porque lo intentaron durante 2 años, no pudieron conquistar Inglaterra porque Inglaterra es una isla. Entonces no podían invadirla tan fácilmente. Pero durante 2 años la bombardearon fuertemente. Los ingleses se acostumbraron durante esos 2 años a vivir en ese contexto de guerra. Nada más para que se hagan una idea. Ustedes ven un cartelito aquí. Bueno, estos señores nacieron durante esa época, entre 1940 y 1942 aproximadamente. De hecho, la vida en Inglaterra se volvió sumamente compleja y muy difícil en ese momento. Pues bien, en 1941 empiezan a haber algunos cambios. El primer cambio es que ante la dificultad para conquistar Inglaterra, Hitler y la Alemania nazi deciden invadir a la Unión Soviética. Lo que no habían hecho durante 2 años. Invaden la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética ahora sí entra a la guerra en contra de Alemania. Y el otro punto importante fue que en diciembre del 41, aquí ustedes pueden ver algunas imágenes alusivas, el imperio japonés invade el puerto naval de Pearl Harbor en Hawái, propiedad de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos entra a la guerra en 2 frentes, contra Japón en el Océano Pacífico y contra Alemania en Europa.
diese Übungen. Was war das denn? Das ist eine Bombe! Verdammt! Stand! Mein Gott. In die Deckung! Runter! Besatzung auf Station! Schiff klar zum Gefecht! Besatzung auf Station! Sin embargo, eso fue en 1941 y la guerra va a terminar en 1945. Es decir, faltaban 4 años todavía para que Alemania perdiera la guerra. Pero por lo menos ya en ese momento se empiezan a equiparar las fuerzas. Ya no era aquella Alemania arrolladora, sino que ya tiene dos grandes pesos, que es la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. Y poco a poco empieza a darse un retroceso. Para 1943, 2 años después, Italia es derrotada. Mussolini es asesinado. En 1944, las tropas aliadas a Inglaterra, Estados Unidos y otros países que ya habían entrado a la guerra, como Canadá, deciden reconquistar Francia. Hitler había conquistado Francia y en el 44 deciden reconquistarla y montan un ataque desembarcando en Francia, y poco a poco, a partir del 44 por un lado y por el otro, tanto los estadounidenses viniendo desde el oeste como los soviéticos desde el este, vienen y dominan Alemania. Finalmente son los rusos los que entran en Berlín en 1945, en abril de 1945, Hitler se suicida y termina la guerra en Europa. Sin embargo, faltaría otra parte, faltaría el Pacífico, en donde Estados Unidos estaba luchando contra el Imperio japonés, y ante la inminente derrota de Japón, Estados Unidos decide enviar 2 bombas atómicas, como lo pueden ustedes ver en la diapositiva, y tenemos que de esta manera, con esa detonación de esas 2 bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y en la ciudad de Nagasaki, Japón se rinde y entonces termina la Segunda Guerra Mundial. Con este video terminamos esta sección de videos que va desde 1900 hasta 1945, resumido desde luego. Espero que con esto puedan sacar los conceptos básicos que les estoy pidiendo para el crucigrama que ustedes tienen que hacer como trabajo de estudios sociales. Muchas gracias y que estén muy bien.